¡Color hormiga! ¡Color hormiga! Ay. ¡José Luis! Nicolás. Bienvenido, hermano. Bienvenido, Nicolás Ruiz. Este es su podcast de confianza, su podcast de cine ñoño. Así es. Por ñoños, para ñoños. Así es. Color hormiga, capítulo número 5. 5, José Luis. Temporada 1, capítulo 5. Llegamos a la mitad ya de lo que planeamos para esta primera temporada, si es que podemos decir que planeamos algo. Sí, y como estamos muy satisfechos con los resultados hasta ahorita, nada más queríamos despedirnos y ya... No es cierto. No. No podemos dejar de hablar, José Luis. No, es la mitad de la primera temporada. No sabemos todavía si habrá otra temporada. Todo dependerá de cómo Nuestros patrocinadores respondan, de Así cómo es. las grandes empresas, las grandes corporaciones que están Así detrás es. de Color Hormiga vean resultados. Es verdad, porque aunque ustedes no lo crean, estamos envueltos en un esquema capitalista muy, muy complejo, Complejo. con grandes farmacéuticas y dueños de capital variable. ¿Verdad? Mucho Monsanto, mucha Coca-Cola detrás de nosotros. Así es. Y pues bueno, El imperio, José Luis. específicamente el imperio, la maldad. La maldad. Hoy traes una camisa de Star Wars muy adecuada. Hoy traigo, sí, para los que nos pueden ver en YouTube, hoy traigo una camiseta de Star Wars. Una y taza de Star Una Wars. taza de Star Wars porque soy un cliché caminante. Está un cliché muy- andante. está muy bien. Y tú traes una camisa cuadros Sí. y una taza sobre tazas. Es una taza sobre tazas. No sé si recuerden ustedes una de las más grandes ideas de este siglo, que es un libro para mesas de café, sobre mesas de café, que se hace una mesa de café. La metataza, lo que La tenemos aquí metataza. en la mesa. Estamos la metataza. Si no saben de qué chingados estamos hablando, pues pueden ver en YouTube. Ahí nos pueden... Hola, gente de YouTube. Nos pueden ver, pero si no, no se preocupen, vamos a ser lo suficientemente descriptivos a lo largo de este episodio para describir toda la belleza natural de Nicolás Gracias. y su metataza. Y la metataza. Muy bien. José Luis, quinto episodio. ¿De qué se va a hablar hoy? Hoy se va a hablar, reservamos un episodio Especial. importante para la mitad de la temporada. Muy bien. Un episodio que hay que decir, no teníamos muy bien pensado desde el principio qué iba a suceder, pero los caminos de la vida son misteriosos, Nicolás. Nos pegó la edad, José Luis. Nos pegó la edad. En realidad esta primera temporada ha sido un poco de darnos Golpes una de edad. cuenta de nuestra edad, de nuestra Es verdad. de nuestra vejez. Es verdad. Y este episodio está reservado para una película que nos gusta mucho, que creemos que valía la pena hablar de ella, no solo porque en este 2018 cumple 30 años ya, 30 años. Chingada madre, José Luis. Casi cercana a nuestra edad. Cercana. Eso. No Por ahí. No vamos a revelar. No vamos a decir, exactamente. tienes 17 años, José Luis, no mames. Sí, sufro de una extraña enfermedad que me hace ver así, pero tengo 17 años. Enfermedad, a eso le llamas. Enfermedad. 30 años cumple esta película. Hoy vamos a hablar de ella, vamos a hablar de muchos detalles de cómo se hizo y por qué es tan importante. Y no le hemos mencionado. No le hemos mencionado. Nadie sabe de qué película es? carajos estábamos hablando. ¿Qué película es, Nicolás? Nicolás, hay que dejar un poco de El misterio. suspenso. Lo estamos construyendo. No lo destruyas. No lo destruyas. Destruí el suspenso. Estabas creando un momento y lo cagué. Un momento importante y llegaste... Y me senté encima de él. Llegaste, viste mis pelotas y las pateaste ahí. Eso fue lo que hice. ¿Qué película vamos a hablar hoy? Who Framed Roger Rabbit? ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Entonces, José Luis, Roger Rabbit, ¿qué pedo? Roger Rabbit, 1988. Así es. Junio de 1988. Así es. Fue un verano. Fue un verano, era un cálido verano. Cálido verano del 88, cuando se estrenó en los cines. En esas bellas Who Framed épocas. Roger Rabbit? ¿Cómo traducirías? O sea, ¿quién engañó a Roger Rabbit? Es un buen título. Es un buen título, de hecho está bastante... una buena traducción. Es una buena traducción. Tendría que ser ¿quién plantó evidencia que iba a inculpar a Roger Rabbit ¿Quién por algo inculpó? que no hizo? ¿Quién inculpó a Roger Rabbit? Que suena pésimo, la verdad. Suena muy ñoño. ¿Quién engatusó a Roger Rabbit? Eso suena bien. El primero era notarial, el segundo era más señorial, Ajá. pero engatusó. Gran palabra. ¿Lo ponemos en la lista de las palabras que queremos que regresen? Sí. Ok, engatusó. Hay que volver a... Pelmazo. Hay que volverlo a poner pelmazo. ¿Qué más? Cretino también es una... Cretino, gran una palabra. Gran palabra. No cretineamos lo suficiente a la gente. Hay que usar cretino. Cretino, animal. Animal,
Si usted ve, querido escucha, usted tiene algún percance con alguien, por favor llámelo cretino. Llámelo cretino. Antes de soltar un pendejo al aire, Sí. piénselo 2 veces. Haga buenos insultos, como... Buenos insultos. Sácate, pinche chango payaso. Ujú. Chango payaso es bueno, cretino, imbécil, animal, o si quiere uno ser refinado, pendejito. Podrías no mirarme a los ojos cuando dices esas palabras, me estoy empezando a incomodar un poquito. Solo hablo con flores para ti, José Luis. Roger Rabbit. Peliculón. Gran película. Peliculón. Gran película. ¿Por qué vamos a hablar de ella hoy? ¿Por qué vamos a hablar? Pues hay muchas razones, pero ¿por qué hablaríamos de Roger Rabbit? Una película que aunque cualquiera que pueda buscar en Google y pueda buscar en internet Roger Rabbit, todo es halagos, todo es ya... Por supuesto. Amor a esa película, nostalgia. Enormes adjetivos, nostalgia, pero en realidad no es una película que tengamos tan presente, ¿no? No. Es una locura. Es una película, no sé, es como una gran novela clásica. Todos saben de qué va, pero Ajá. no todos la han leído. Ajá. Y Roger Rabbit tiene esta madre increíble y por eso vamos a hablar de ella, porque básicamente la recuerden o no la recuerden, aparte de que cambió muy personalmente en nuestras vidas, cambió la historia del cine. Cambió la historia del cine. A nosotros ya dijimos que por ahí es un poco se acerca a nuestra edad, pero no realmente no nos tocó. En 1988 éramos un poco casi más que unos espermatozoides. Es verdad. Unos pedazos de carne. Nos dedicábamos a beber, comer y cagar. Éramos los mismos. Éramos los mismos. La verdad es que no nos tocó. No. No nos tocó realmente el estreno de Roger Rabbit, pero para fortuna, digamos, sí, para fortuna nuestra, era una época antes del Tratado de Libre Comercio. Entonces las películas tardaban mucho tiempo en llegar a México y además de que tardaban mucho tiempo en llegar, se quedaban mucho tiempo en cartelera. Exacto. Y Roger Rabbit es una película que tiene detrás una enorme campaña de marketing. De publicidad, claro. De publicidad. Entonces, durante mucho tiempo a nosotros nos tocó ver, cuando éramos niños, ver cosas de Roger Rabbit, aunque realmente la película ya tenía varios años que se había estrenado. Sí, exacto. O sea, tuvo una segunda vida en el extranjero. No eran los mismos esquemas de distribución, que tienen ahorita, que están súper planeados cuándo sale, cuánto tiempo se queda, cuánto varo recolecta y cuántas palomitas venden, ¿no? En ese entonces se dejaban, muchachos, no sé si ustedes lo recuerdan, pero en los cines había intermedios. Había intermedio. Había permanencia voluntaria. ¿Cuál fue la última película que viste que tenía intermedio? ¿La recuerdas? El Rey León. El Rey León. 1994, José Luis. No, perdón. No, después sí vi otra, Toy Story, güey. Toy Story fue la última película. 1995 en La Linterna Mágica, el cine de la Unidad de Independencia en San Jerónimo, por su pollo. La última película que yo vi fue Godzilla. Godzilla de Emmerich. De Emmerich, del gran catastrofista. Un poco más allá, no fue en Godzilla 98. Lagarto. ¿No? ¿98? Godzilla, ese no es mi Godzilla. No, Godzilla Iguana. Godzilla Iguana. Esa fue la última que en los multicinemas. 98 más o menos. Multicinemas de Cuernavaca fue Multicinemas. con un gran intermedio ahí que podías ir a comprar tus palomitas. Palomitas en bolsa de papel. Bueno, en esa época las películas tardaban mucho tiempo de irse de la cartelera. Por aquí también uno de los productores también suspiró al decir intermedio. También es un viejuno que le tocó. Claro. Muchachos, vendían, no sé si alguno de ustedes conoció La Linterna Mágica, pero vendían chelas. Digo, yo era muy morro, pero me acuerdo que mi jefe se la pasaba increíble. Así, a huevo. Llevas a tu hijo a ver películas de Disney, son tremendas. Scar es muy sexy. Te tomas una corona familiar. Te tomas una corona familiar, ¿no? Chingón, con tu bolsa de jícamas, ¿por qué no? Unos chicharroncitos. Oye. Pues carajo. Otra época. Era otra época. No había grandes estas enormes cadenas. Exactamente. No había estas filas rarísimas, ni máquinas con las que podías imprimir boletos, ni comprar los boletos antes, ni asientos numerados. No, ahora hay más Cinépolis que hospitales, pero... Es verdad, sí. Es verdad. Y los Cinépolis son más grandes que los hospitales. Y en 1988 llegó esta película que rompió todos los paradigmas que se habían hecho en cuanto al cine y en cuanto sobre todo a la animación. Total. Y bueno, ¿qué más, Nicolás? ¿Por qué es tan importante Roger Rabbit? Es una película muy especial porque la vuelven a ver y por más que, por supuesto, han pasado los años y es una cosa que se concibió hace muchísimo tiempo, envejece muy, muy bien y va a seguir envejeciendo muy bien y se va a seguir viendo tremendamente bien porque está tremendamente bien hecha. Era de esas cosas que no caducan, como en Jurassic Park, no sé, o sea, son madres que son tan revolucionarias en la forma de hacerla
La película en sí, cuando la ves, y vamos luego a discutir eso más a fondo, parece que los personajes de animación tienen dimensión. Sí. Tienen una dimensión en el espacio y una forma de jugar con el espacio que lo hicieron todo sin una sola computadora. No usaron no hubo CGI. No hubo CGI y Roger Rabbit no nada más es técnicamente impresionante, sino que marca por su tema y por sus avances tecnológicos el principio del fin de la animación tradicional. Sí. Roger Rabbit fue el último ataúd, el último clavo en el ataúd de los animadores tradicionales de Disney, aquellos que fueron masivamente corridos, desechados y luego cambiados por unos pequeños ñoños en Pixar. En Pixar. Irónicamente, Roger Rabbit fue hecha para revivir la animación en decadencia de Disney. Fue hecha para poder traer de vuelta estas grandes glorias de la animación que había logrado Disney y que en esa época, en los 80, estaban casi perdidas. Muriendo totalmente. Disney, consideren, muchachos, que empezó su producción como el primer largometraje animado era La Bella Durmiente, ¿no? ¿O Blancanieves? ¿Cuál fue el primero? Me parece que fue Blancanieves, creo, ¿no? Blancanieves, creo. Bueno, pero por ahí, por los años 40. Fantasía fue después, ¿no? No, Fantasía fue después, exacto. No. Creo que fue Blancanieves. Creo que fue Blancanieves o La Bella Durmiente, no sé. Pero, un dato que no que no manejamos ahorita chido. Es Blancanieves. En efecto, era Blancanieves. Bueno, Blancanieves, que es más o menos de los años 40, 30, 37. Bueno, Nicolás, si vas a estar preguntando todos los datos ahorita aquí... Hola, no hice mi tarea. Le vengo a ofrecer la duda más que el dato. La duda. Este es un programa, es un podcast más de dudas que de aseveraciones. Aquí se hacen preguntas, no se resuelven, José Luis. Para resolverlas tenemos el internet, güey. Tienes razón. Es verdad. verdad. O a nuestros productores. Bueno. Te pusiste rojito, Me puse rojo, carajo. No, tú también un poquito. Un poquito. Pero, ya porque estoy ebrio, pero... Malditas tazas con café, con burbujitas. Oye, no, entonces 1937 Disney hizo el primer largometraje animado que fue como esta cosa que rompió todos los paradigmas, además a color y era hermoso, y era el máximo logro de la vieja animación por papeles y dibujo, del lapicero que salía de la mesa de animación del lapicero. Y desde ahí, desde el 37 hasta el 88, en este camino de 50 años, esa animación murió. Y ahorita siguen produciéndose películas con estas viejas técnicas de animación, pero justamente tomadas como viejas técnicas de animación, por una idea de nostalgia o de recuperación o de medios monetarios. Sí. Pero esta época dorada de la animación vieja, tradicional de Disney, de dibujo como existía, murió con Roger Rabbit. Y por eso Roger Rabbit, en todo lo que hace, en todo lo que dice, es el fin de la animación tradicional. Sí, es un tributo a la época dorada de la animación y como dices, marca ahí el fin de una era, porque después, seguiríamos viendo películas animadas hechas en formato tradicional, claro. Pero, por ejemplo, ya hablando 6 años después de Roger Rabbit, se hizo El Rey León, y El Rey León ya tenía animación por computadora, exacto, ¿no? La estampida de los que son de los News. Ya era... Si no saben qué es un ñu, busquen hasta abajo de la cadena alimenticia de la sabana. Sí. Y toda la dieta de la sabana se basa en ñu. Básicamente. O sea, hasta los herbívoros se los comen. Dios bendiga a los ñus. Dios bendiga a los ñus. Los puso ahí para correr. Sí. O sea, son como los patos para dispararles en las ferias. Sí, las hamburguesas de la sabana. Es la hamburguesa de la sabana. Sí, eso ya estaba hecho en CGI, entonces sí. Comida rápida, porque estamos, corre. Vienes hoy con todo, ¿eh? Soy un idiota. Cuidado con el nivel de humor que se está manejando en Color Hormiga. A ver, aquí tenemos fineza. Cuidado. Y no explicamos nuestros chistes. Aquí hay dudas. Se siembra la duda, José Luis. No sabemos todos los datos, pero hay unos buenos chistes ahí por hay abajo. Unos grandes chistezucos. No vamos a decir chistes, por favor. Que resta del programa. No lo voy a volver a decir. Y bueno, ¿cómo se hizo Roger Rabbit? ¿Cómo se hizo? Primero todo empezó por Disney, ¿no? Cuando hay algo interesante que cuando ves la película, para mí, parece más una película de Warner Brothers que de Disney. Totalmente. ¿No? Totalmente. Pero en realidad Warner Brothers prácticamente no tuvo nada que ver en la producción. Es Disney el que está atrás de la película.
Disney es el que los ejecutivos de Disney son los que a principios de los 80 se interesan en esta novela, que por cierto tú, como eres un gran clavado de las cosas que merecen clavarse, te echaste la novela en 2 días o en un día. Me leí la novela en 2 días, una gran parte la noche del miércoles con una botella de ginebra. Porque si vas a leer una novela de detectives necesitas martinis y jazz no vocal. ¿No? Eso es lo adecuado, lo que dicta la regla. Entonces, sí, leí la novela de Gary Wolf, que Gary Wolf ya tenía como varios escritos por ahí, pero fue esta novela la que en verdad pegó muchísimo y pegó por la película. Luego Gary Wolf hizo varias series de libros sobre el personaje de Roger Rabbit, pero basándose en el Roger Rabbit de la película. La novela es muy diferente que la película. Pero que además tiene un título diferente. Tiene un título diferente, se llama Who Censored Roger Rabbit? ¿Quién censuró a Roger Rabbit? Y el asunto es que la idea es genial. La idea de la novela es genial. Después la novela es medio una mierda y al final acaba con cosas rarísimas, pero lámparas mágicas de Persia y cosas muy extrañas, genios golpeando a detectives y bueno, cosas muy raras. Pero al principio era muy encantador y fue el principio que dio vida a la película después, que era un mundo en donde convivían las caricaturas con los seres vivos. En la novela las caricaturas no son caricaturas animadas, sino son caricaturas de 2 dimensiones que aparecen en las tiras cómicas del periódico. Comic strip. Que le dicen. Exactamente, el Archie. Crónicas de policías de nuestro querido guanajuatense. Guanatense, verga. Perdón, carnal, perdón. Ya sé que le vas al Atlas. Jalisquillo. Cuidado, viene una demanda. Viene una demanda seria o Gis espiándome en mi casa, fumando mota, posiblemente. Probablemente. Bueno, y entonces eran de las tiras cómicas. La idea es que son personajes de 2 dimensiones que fotografían haciendo madres. Entonces es en Hollywood, en Los Ángeles y eso. Y estas fotografías salen en las tiras cómicas, ¿no? Entonces estos personajes, por ejemplo, no hablan igual que nosotros, sino que salen balones de diálogo arriba de sus cabezas cuando quieren decir algo. Y hay como personajes mucho más humanoides, digamos. Querías decir globos, ¿verdad? Con balones. Globos, sí. Globos de diálogo. Gracias. Eso fue un chistezuco. Chistezuki. Un chistezuki, sucutrún. Le salen balones de diálogo. Balones de diálogo encima de sus cabezas. Y bueno, la idea de la historia es que matan a Roger Rabbit. Y este detective, Eddie Valiant, tiene que ver entre su esposa, tremendamente atractiva y muy seductora. Si piensan que Jessica Rabbit es sexual, muy insinuosa en la película, en la novela es francamente se prostituye, o sea, no tiene problemas con eso. Y los dueños de los contratos, de los estudios que producen estas tiras cómicas y la esposa de Roger Rabbit, y es un misterio para descubrir quién mató a Roger Rabbit. La película agarró la idea principal de esta convivencia de humanos con caricaturas, pero la trasladó a otro mundo, al mundo como de Hollywood en verdad, de como las películas, y pensar esto, ¿qué tal que los que salen en las tiras, en las caricaturas, perdón, son actores y no son cosas dibujadas, sino son personajes reales? ¿Y qué pasaría con eso? Y cambian totalmente, digo, sí son los mismos personajes, Eddie Valiant, Roger Rabbit y Jessica Rabbit, y Baby Herman, pero cambia totalmente el contexto y la verdad, la película es 1000 veces superior a la novela. Léala por curiosidad, pero no es un gran libro. Que además es algo muy extraño en las adaptaciones que hace Hollywood siempre, porque casi siempre lo que pasa es que cuando toma una idea o toma una obra y la trata de adaptar al cine o la adapta al cine, lo que hace siempre es hacerla más cercana al espectador, ¿no? Entonces, si tienes una historia que ocurre a principios de siglo o ocurre en el siglo pasado, casi siempre lo que vemos es que tratan de tomar esas historias y traerlas mucho más cercanas al espectador para que te puedas sentir identificado con esas historias. Lo que pasa aquí, extrañamente, es lo contrario, ¿no? Porque la novela sucede en los 80. Sí. Que es la época en la que sucede la película. Y extrañamente lo que hacen es situarla en los 40. En los 40. Finales de los 40. En la posguerra. En el principio del auge económico americano por el plan Marshall y por la reconstrucción de Europa y la enorme deuda que va a tomar el mundo con todos ellos, y este momento en donde se estaban produciendo una era de oro para el cine, porque era una era de oro para todo, para hacer bebés, para echar ocio. El gran sueño americano estaba... El gran sueño americano, para comprar microondas, exacto. Sí.
así empezó, así tomó la idea Disney. Hubo varios tratamientos en el guión. Ujú. De pronto lo dejaron en pausa, no les gustó tanto, hasta que de pronto llegó el nombre de Steven Spielberg, Steven Mano, Dedo de Oro Spielberg. Llegó y dijo, oye, yo quisiera... Bueno, más bien retomaron la historia en Disney cuando llegaron los nuevos directivos de Disney y dijeron, ¿a quién podríamos darle esta historia? Porque, en serio, Disney estaba en una crisis importante en los 80. Durísimo, sí. Sobre todo en su parte de animación. Y lo que dijeron fue como, ¿por qué no vamos a revisar trabajos que ya teníamos por ahí enlatados y que se quedaron ahí en borrador para ver qué sí sirve y podemos retomar y no tenemos que empezar de cero? Uno de esos proyectos era Quien engañó a Roger Rabbit. Y cuando lo tomaron dijeron, ¿a quién podemos convencer? ¿A qué puto loco podemos convencer de que produzca esta cosa? Y ahí fue donde sucedió cuando llegó Steven Spielberg, se montó al proyecto y dijo, a ver, creo que podemos... A ver, ¿qué tranza, chavos? ¿Qué pasó, bandita? ¿Qué pasó, raza? ¿Qué se traen? A ver, échenme ese balón. A ver, pásenlo para acá. Pasen para acá. Y agarró el balón de Roger Rabbit y dijo, a ver, yo creo que creo que hay potencial aquí. Y además, él como un ñoño, un ñoño core, pues. Sí, un niño hardcore, dijo, podemos hacer esto. Y además le encantó la idea de poder hacer una película en donde se pudiera mezclar animación con personajes reales. En el pasado episodio hablábamos de Freaks and Geeks, del personaje de Sam Levine, del ñoño judío. Uh-huh. Ajá. Es Spielberg. Uh-huh. Es Spielberg. Para todos los que ustedes recuerdan solamente Spielberg por insistir en hacer películas sobre la Segunda Guerra Mundial, tienen que recordar que Spielberg hizo la cultura popular de la que mamamos hoy en día. O sea, pero todo. Formó profundamente en nuestro imaginario. Desde los Goonies, Poltergeist, que dirigió películas en secreto, películas que ni siquiera... pero películas que en teoría ni siquiera dirigió. Hizo nada. No dirigió. Ni escribió. No dirigió The Goonies, no dirigió Poltergeist, no dirigió Gremlins, pero su marca está atrás de todas estas películas. Él está ahí viendo todo esto y él está detrás de Roger Rabbit. Solo un maldito loco como Spielberg uh-huh. y su compañera de siempre, Kathleen Kennedy, podían sacar esta producción, porque esta producción no nada más era muy riesgosa y estaban dando mucho dinero para un proyecto muy largo que no sabían si iba a salir chido. De hecho, las primeras pruebas que hicieron, como se ve por ahí en un documental de Roger Rabbit, fueron desastrosas. La gente se salía, decía, ¿qué basura es esta? Sí, hicieron varias pruebas y por ahí no jalaba bien. Y entonces, como dices, con Kathleen Kennedy, que ahora es la jefa máxima de Lucasfilm, así es. Nada más. Si no les gustó El Último Jedi y van a empezar a lloriquear sobre eso, gallinas... Reclámenselo a Kathleen Kennedy. Bueno, Kathleen Kennedy es la mujer que ha tenido lo que se necesita para hacer cosas como el episodio 8. Así es. Ella es la jefa máxima de Lucasfilm, pero en esa época estaba con Spielberg en Amblin, uh-huh. ¿no? Y fueron los que decidieron, vamos a agarrar este proyecto. Y como dices, Spielberg indirectamente es el responsable de gran parte de la cultura popular de la que hoy chupamos teta. Así es. Y... buena parte de esa teta se llama Volver al Futuro. Por supuesto. 1985. 1985, dirigida por Robert Zemeckis. Exactamente. Robert Zemeckis, un gran amigo de Steven Spielberg, que entonces cuando empezaron a hacer a pelotear quién podría hacerse cargo de un proyecto tan complejo como Roger Rabbit. ¿Quién se iba a aventar ese paquete? Fue cuando decidieron llamar al señor, al Bob Zemeckis. A Bob Zemeckis. De hecho, por ahí había un chisme, no sé qué tan real sea, de que le habían ofrecido esta película a nadie más y nadie menos que Terry Gilliam. Sí, de hecho sí, es verdad. Se la ofrecieron a Terry Gilliam y hay por ahí una entrevista en la que él dice que no la hizo por hueva. Dijo, esto es porque dijo, este proyecto, no me chingues, esto, o sea, voy a tener que estar 3 años metido en esta madre para Terry que Gilliam salga. Ya tenía miedo al fracaso después de su mítica película del Quijote, que ahora por fin ya va a ser con el Stephen Price y así. Y ¿cómo se llama el buen muchacho? Adam Driver. Adam Driver, exactamente. Pues sí, Terry Gilliam dijo, ya tenía miedo al fracaso. Híjole.
digo... Y que se arrepiente, ¿eh? Después, Sí, se después arrepiente, por ahí ajá. dijo, híjole, sí hubiera estado chido Hacerla. hacer, porque en realidad es una locura. O Es sea, una locura. es una locura. Y Terry Gilliam siempre Roger estuvo cerca, digo, por su gen de Monty Python a esta Sí. mezcla de, digamos, la animación Tenía todo con el los sentido. sketches, y la locura totalmente densa. O sea, si ves después lo que hizo las películas ya menos chidas de Terry Gilliam, como El Teorema Cero y El Doctor Parnassus, la última película de Heath Ledger, ya son una mezcla muy, muy loca de animación con live action. O sea, tenía sentido, iba a dirigirse hacia allá. Pero acabó en manos de Bob Zemeckis, que acababa de hacer 3 años atrás Volver al Futuro y ya había cambiado la cultura pop de los 80. Y de repente dijo, pues yo me aviento este paquete, ¿qué hubo? Que por ahí era una de las cosas, de los miedos de Disney, que no sabían bien a quién encargarlo en un proyecto de tanto peso. Y desde antes ya se había por ahí barajado la posibilidad de CMX, pero Disney dijo, no, Nah. no. Estamos hablando del 85, inicio del 85. Sí, porque esta fue una 84. producción No, de larguísima. muchos años. Sí, ajá. Y después cuando Robert Zemeckis entrega este batazo que se llama Volver al Futuro y se vuelve Disney un blockbuster, salió corriendo. Disney dijo, está bien, este güey es el indicado. Chido, carnal, perdón. Y dejaron que Spielberg los subiera al proyecto y así empezó a armarse ya La locura de Roger Rabbit. La locura de Roger Rabbit. Porque ahí está la cosa. Ustedes, conocen la anécdota, ¿no? Eddie Valiant, interpretado por el genial, en paz descanse, salud por tu alma, hermano, Bob Hoskins. Un actorazo tremendo y maravilloso y un tipazo así. Que venía a hacer esta gran película, la de Mona Lisa, la acababa de hacer Mona Lisa. Bueno, venía a hacer esa, que además... ¿Cuál era esa? Que además no sabían, él no fue tampoco la primera opción, como en todos los grandes sí, claro, proyectos. también barajaron a varias personas ahí, ¿verdad? Que claro, es como, si vas a poner que un gordito, calvo, Ajá, chaparrito, Ajá. protagonice tu película, es una decisión arriesgada, ya nada más por Muy arriesgada. Bob Hoskins, decirlo menos. claro, luego va a ser, por ejemplo, estos personajes caricaturescos, no sé si se acuerdan de Smee en Hook de Spielberg. Estos personajes en serio como casi de circo. Y daba la idea, es muy interesante como la decisión física de Bob Hoskins, porque daba, o sea, en serio lo ves en pantalla con esa corbata corta, con esos suspendedores, con ese sombrero, y es en verdad un detective de poca monta, alcohólico, de Hollywood de los años 40, y es una elección muy, muy densa. Pero entonces, bueno, la historia es esto, ¿no? Eddie Valiant, detective que se dedicaba a resolver misterios de caricaturas. Salió ese gallo, Sucutruquis, que salvó de un secuestro a Goofy, que había resuelto varias Tribilín. cosas. ¿A Tribilín? Por favor, perdón. Estamos hablando en serio. Es verdad. ¿Quieren otro chiste, Suki? No. Salvó a Tribilín. Tribilín es como se le dice al tribunal para menores. Es verdad, te van a meter al Tribilín. Es verdad. Bueno, entonces salvó a Tribilín y era compañero con su hermano, ¿no? La empresa era Valiant and Valiant, hasta que una caricatura roba un banco, se lleva muchísimo dinero y en la persecución mata al hermano de Eddie. Eddie, su vida se destroza, pierde... Lo mata tirándole un piano en la cabeza. Una forma muy de caricatura de que matar a alguien. Es súper chingón porque es una referencia. Todo el tiempo ves que le están tirando pianos a todos los personajes, pero no les pasa nada. El problema es que el mundo de las caricaturas y el mundo de los humanos convergen, pero no están mezclados. Empieza la película con Roger Rabbit recibiendo un refrigerador en la cabeza. No le pasa nada. Le salen unos pajaritos. Saca Twitter. Crea Twitter. Le salen unos twitters ahí. Le salen sus twitters. Y matan al hermano de Valiant y Valiant queda roto, pierde a su novia, pierde su gusto por el trabajo, se vuelve un alcohólico depresivo y amolado, hasta que de repente le cae de forma extraña un caso extraño de un dueño de Toontown, de las caricaturas y del pueblo caricatura. Del mundo caricatura. Del mundo caricatura, un gran líder sindical que le pide... Pueblo caricatura. Le pide averiguar y encontrar fotos obscenas de la esposa de Roger Rabbit, que es un tremendo bombonazo llamado Jessica, y cómo le está poniendo el cuerno con el señor Acme. Sí, lo que quieren hacer es un poco encontrar una cosa, o sea, un pretexto para que Roger
deje a su esposa. Así es. Porque no está haciendo bien la chamba. Así es. Está distraído en la chamba. No lo está logrando en lugar de sacar estrellitas cuando lo madrea el refrigerador, saca pollitos. Sus twitters. Entonces el director se emputa que además, hay que hablar de esa secuencia inicial de la película, que es una cosa espectacular. Una verdadera maravilla. Sí, esa era como la idea detrás de la película, en donde empieza el misterio, por supuesto, como una buena novela de detectives, como un buen hard-boiled, como un buen noir. El asunto es que este primer misterio se empieza a volver cada vez más complejo hasta encontrar todo un entramado y llegar al fondo de quién mató al hermano de Eddie, que fue el mismo que está detrás de la culpa de Roger Rabbit. Que la historia tiene esta clásica, digamos, esta clásica estructura de cine negro que es al chico bueno, que en este caso es el conejo bueno, Roger Rabbit, le ponen un 3. Exacto. ¿No? Y lo inculpan de un crimen que no cometió. Exacto. Y entonces otro chico bueno tiene que ayudarlo y descubrir el misterio para saber quién fue el verdadero culpable. Claro. Y en el camino, este otro chico bueno perdido encuentra su camino. Exacto. ¿No? Entonces tienes ahí una clásica estructura de, digamos, de cine negro. La película, la historia, ya decíamos, está situada a finales de los años 40, en el año 47, después de la Segunda Guerra Mundial, en Los Ángeles. Así es. ¿No? En Hollywood, donde está este pueblo, ya decíamos, este pueblo de caricaturas con Toontown, con este mundo real, que Toontown es llevado, y aquí es donde ya empiezan las referencias clavadas y el gran homenaje que hace la película a la época dorada de la animación. El pueblo es propiedad de un hombre que se llama Acme, que es el Acme que vemos en todo Warner Brothers, en toda la animación de Warner Brothers, que es el que hace todas estas madres con las que el coyote se rompe la jeta todos los días persiguiendo al correcaminos. Es la fábrica de los aparatos defectuosos que le joden la vida a ese pobre coyote, que yo no sé cómo le hace para comprar tanta madre si no trabaja. Debería trabajar para comer, pero en verdad su trabajo es tratar de comer, pero nunca lo logra. Entonces no trabaja ni come. No hay una lógica cómo sigue vivo. Creo que trabaja en un call center, creo. Es posible. Pasa toda la noche en el call center y en el día persigue al correcaminos. Exacto. Tiene sentido, José Luis. Bueno, sentido. Este coyote que tendrá que haber ya impuesto como 20 demandas a Acme. Así es. Creo que no lo vi en la película. No sale Willy Coyote. Es posible que salga por ahí porque es impresionante. También piensen en Roger Rabbit también como exacto, Infinity War es el más ambicioso crossover de la historia. Sí, o sea, había otras cosas mucho antes y aquí es muy bonito porque todo este homenaje a las caricaturas clásicas pasa por abrir el baúl de Disney y representar ahí a las escobas de fantasía. Y con la partitura y todo. A los hipopótamos con tutú. A tener por ahí a una aparición de Mickey, de Bugs Bunny, de Elmer, de Droopy. De Betty Boop. En blanco y negro. En blanco y negro. Del Pato Lucas y del Pato Donald. Del Pájaro Loco. Entonces hay cantidad de referencias y es un baúl enorme de todo lo que tenía Disney ahí guardado y que no se guardaron nada. Steven Spielberg, 30 años después, va a ser Ready Player One y justamente ahí abre también, Spielberg es dueño más o menos de casi todo, entonces ahí abre también este baúl de referencias, pero las referencias en Roger Rabbit eran una cosa como que no se había hecho antes, no se habían hecho así y es bastante impresionante. Y el responsable de eso en gran parte es Steven Spielberg. Claro. Steven Spielberg, cuando le dan el proyecto, cuando lo va a producir, lo que dice es como, bueno, a mí yo quiero que esto sea un tributo a la edad de oro de la animación. Entonces, pues claro, tenemos a Disney. De todas formas, aunque sea producida por Disney, tiene que hablar con los ejecutivos de Disney para convencerlos de poder meter a varios de esos personajes, porque no es fácil tomar a Mickey y meterlo en cualquier película. Claro. ¿No? El señor Walt Disney no te deja usarlo como si fueran tus calzones, aunque hay muchos calzones de Mickey, pero eso calzones. no va al punto. Lo que quiero calzones decir, abajo de los calzones? ¿Son calzones unitarios? Creo que sí. ¿Qué tipo de calzón utilizaría Mickey? ¿Boxer? No, yo creo que una truza. ¿Truza es un hombre blanca? tradicional, un ratón tradicional. Un ratón tradicional. Truza blanca. Sí. Mapeada de pipí. Creo que sí. Huele feo la pipí de ratón, pero... Me gusta el mapeo. ¿Mapeo de pipí? Mapeo de pipí. Es un gran concepto. Creo que nos estamos desviando un poco del tema. ¿Un poco? Un poco. Déjame regreso a los calzones de Mickey. Por favor. Y
no es tan fácil usar a Mickey en calzones, ni los calzones de Mickey, ni a Mickey en cualquier cosa. Lo que hizo Steven Spielberg después fue convencer también a los de Warner de poder usar esos personajes. Claro. Y después ir con todas estas otras productoras de caricaturas clásicas y poder meter a esos personajes. Claro. Pero la gran condición que le pusieron tanto Disney como Warner fue que los personajes que iban a usar tenían que tener el mismo nivel de protagonismo que el de la otra empresa. O sea, exacto. Que si ibas a meter a balance ahí. Si ibas a meter a Bugs Bunny 10 segundos de protagonismo y de tiempo. Si ibas a meter a Bugs Bunny 10 segundos, tenía que estar Mickey 10 segundos. No podías meter a uno más, ni podías hacer que Bugs Bunny se cagara de la risa de Mickey, que sería lo lógico. Que todo esto es una locura a nivel de producción. Sí. O sea, porque aquí, esto es mucho antes de empezar siquiera a grabar la película, ya la idea de qué es lo que podías hacer y qué es lo que no podías hacer estaba bastante limitada. Además de justo las limitaciones físicas, que es un pedo hacer esta película. Claro, como dices, más allá de todavía de la parte técnica, tenías estas limitaciones ya de cosas contractuales. Exacto. De no puedes usar estos trabajo personajes de productor tanto tiempo. serio, o sea, sí. de ir a buscar firmas. Pues. Y los únicos personajes, bueno, no los únicos, pero los personajes grandes personajes que no lograron estar en Roger Rabbit porque no pudieron conseguir los derechos fue Tom y Jerry, aunque la secuencia de inicio para mí es un tributo completamente hecho para Tom y Jerry. Totalmente. Popeye, Órale. La pequeña Lulú, fueron esos grandes personajes que no logró conseguir Steven Spielberg. ¿Y qué digo? Si no los logró conseguir Steven Spielberg, ni pinche Dios hubiera podido hacer eso. Yo sé lo que ibas a decir en vez de Dios. Ni Putin hubiera conseguido. Ni Putin. Ni Vladimir Putin. Ni Vladimir Putin, ni Obama, ni Trump, agarrados de la mano, hubieran podido conseguir esos derechos. Pero bueno, qué fea imagen. Ahí estaba Trump ya también todo. mapea sus calzones. Qué asco, Nicolás. ¿Podemos dejar de hablar de los calzones de Trump? Con Mickey no tengo problemas. Mapeados de Con pipí. Mickey no tengo problemas. Pero Trump, Sí, qué asco. Seguro usa truzas. Mapeadas. supongo. Pasemos a otra cosa. Por favor. ¿Qué más? Basta del mapeo. Bueno, justamente ahí estaban como los primeros pasos de la producción y la dificultad de la producción y la locura esta, pero en verdad, o sea, el meollo complejo de la producción de esta película, por supuesto, está en los problemas de cómo hacer esto. Cómo hacer una película con animación tradicional, pero no nada más que esté superpuesta a la imagen o que esté por ahí, sino que interactúe realmente con el mundo, que tenga una... Y eso es, ahí empieza la enorme belleza que muestra la primera secuencia, la que mencionabas. La primera secuencia es una secuencia de grabación en una sola toma de Roger Rabbit con Baby Herman. Roger Rabbit se queda a cuidar al bebé Herman y el bebé Herman pasa por muchísimos peligros para encontrar una galleta arriba de un refrigerador. Y entonces, para su enorme tortura física, Roger Rabbit trata de impedir que se impale o se queme o se muera ahogado el bebé. El asunto aquí es que desde esta primera única toma de animación, CMX empieza a mostrarte que no está haciendo, o sea, que está haciendo una animación tradicional, pero que no le está tomando de la misma manera, que ese era el punto. Empieza a mover la cámara de unas formas totalmente inesperadas. Y esta es lo que decía Dick Williams, Richard Williams, el animador principal que ganó un Oscar por esta película, es lo que decía, que CMX le dijo, oye, ¿por qué todas las caricaturas están filmadas siempre con una cámara tan fija? Porque siempre hay una escena siempre son escenas así tan cuadradas, ¿no? Ajá, exacto. Y la cámara no se mueve. ¿Por qué no se mueve como en el live action? Y Richard Williams le dijo, porque a los animadores les da hueva. Se puede hacer, pero claro que se puede hacer. Es el doble de trabajo, es una mega chinga. Pero pues, si quieres, me la he hecho. Y entonces es rarísimo porque estás viendo una caricatura tradicional, pero hay algo que es totalmente extraño en ella. Totalmente cinemático. Las formas, los colores, la profundidad, la iluminación, la manera en que se mueve la cámara es totalmente inesperada. Y dices, ay, cabrón, ¿qué estoy viendo? Es animación de papel, pues, pero que se ve como nada que hayas visto antes. Sí, esa secuencia es así increíble en la que está, como dices, está persiguiendo al bebé y la cámara voltea, lo sigue, después hace un zoom al bebé, lo sigue a través de la estufa, regresa con Roger Rabbit, sube y baja hasta que llega y se cae el refrigerador y le cae en la cabeza. Pero toda esa escena, toda esa secuencia es espectacular y de pronto ocurre esto que es el corte donde
un director dice como corte y entra y dice, no mames, tú, Baby Herman, estuviste genial. Y tú y Roger Rabbit, no mames, cabrón, nos acabas de arruinar la toma. Y es entonces donde rompe esta fantasía que estás viendo una película de animación y te das cuenta que están los dos mundos en un mismo lugar. Exacto. Y ahí la frontera se ve, la frontera entre el set y la animación, y ves la profundidad del lugar y ves que todo está filmado en realidad como si filmaría una película, y de repente te pegas con dos realidades cruentas de la película. Primero, este mundo está relacionado de las caricaturas con la realidad, o nuestra realidad, y la otra, que las caricaturas son seres sobreexplotados, que a Roger Rabbit lo ponen a romperse la madre 23 tomas a la vez, que son brillantes, complejas coreografías, y va a seguir reventándole refrigeradores en la cabeza hasta que salga esa toma. Que eso ya lo vamos a platicar después, más esta cosa contractual y sindicalizada y el abuso a las caricaturas. Pero el de Braille es que en cuanto corta la toma el director y se mezclan estas dos cosas, empiezas a ver que hay una interacción muy real del mundo y lo que veíamos ahí. Para grabar eso, ¿cómo lo hicieron? O sea, ¿cómo carajos logras que haya esta interacción real, física, entre actores y caricaturas? Claro, porque no era la primera vez que esto pasara, ¿no? O sea, ya estaba de Disney Mary Poppins, ¿no? Por que supuesto. En su momento significó un hito en el cine al mezclar animación 2D con hay muchísimas personas películas. reales. Hay musicales de los años 40 en donde aparecen caricaturas y así. Los Tres Caballeros. Los Tres ¿no? Caballeros. Pero lo que pasaba en esas películas era justo que siempre había una barrera en la que sabías perfectamente que los actores no estaban junto con las caricaturas, ¿no? Aunque veías a Dick Van Dyke bailando con estos pingüinos. Dick Van Dyke, exacto. Que es una escena impresionante y bellísima. Hermosa, sí. Aún así sabes que los pingüinos no están ahí. Sabes que hay una barrera de realidad, ¿no? Que se rompen en alguna forma. Claro. Que es bonita, pero aún así técnicamente no es perfecta. Aquí lo que lograron hacer es que los personajes, las caricaturas, pareciera que estaban ahí, que estaban presentes en el set. Claro. Que estaban grabando, ¿no? Que realmente había interacción con los actores, y no solamente porque los actores sí parecía esta vez que estaban hablando con otro personaje, sino porque todo alrededor de ellos había consecuencias. Si movían si él caminaba, las cosas se levantaba el polvo, se caían. Si agarraban una cosa, la cosa estaba ahí y la tomaban. Totalmente. Y pasaba al lado del actor. Hay un desafío técnico impresionante. Cabrón. Que cuando la ves es muy raro, porque vuelves a ver esta película y antes de saber cómo carajos le hicieron, de repente dices, las comadrejas están sosteniendo una pistola, pero la pistola es real. ¿Cómo carajos haces que una animación sostenga una pistola? ¿Qué locura hiciste? Y cuando empiezas a ver cómo hicieron esta película, el esquema muy simplificado, muy simplificado de la producción era grabar primero las escenas live action teniendo bocetos en la cabeza, o bueno, teniendo primeros drafts de storyboard. Robert Zemeckis hizo todo el storyboard. Todo, Todo el storyboard de la película. No se grabó nada que no estuviera antes en un storyboard. Porque tenía que setearlo muy perfecto. Tenía que ser exactamente, o sea, tenía que ser preciso como se grababa la escena. Sí, y entonces el asunto que era, Zemeckis ponía como unas marionetas en un ensayo, ensayaban 3, 4, 5 veces antes de correr cámara. Y ensayaban con esta marioneta para que los actores supieran una presencia física que no iba a estar ahí. Porque luego quitan la marioneta y el actor tiene que hablar con algo que no está ahí. O sea, y esto no es la idea de la vida de Pi con un peluche no, o sea, aquí no había nada. O sea, ni un soporte, nada. Entonces, tienes que mantener un contacto visual con unos ojos que no están ahí, voltearte y regresar, y voltearte y volver a regresar a ver exactamente el mismo punto, una y otra vez. Cuando ves estas escenas en las que está Bob Hoskins hablando con una marioneta y la ve a los ojos y ve cómo se mueve, y entonces cuando de pronto emocionalmente lo agarra y él y actúa como si estuviera grabando ya, después dicen como ok, vamos a grabarlo, y se va la marioneta como dices, y entonces él tiene que repetir la escena sin ninguna referencia más que lo que quedó en su memoria su memoria física también, de cómo tenía que moverse a la hora de grabar esas cosas. La otra parte es que también tenían ya los audios de las voces de Roger Rabbit grabadas para que también él pudiera reaccionar al diálogo y pudiera saber en qué tono estaba hecho el diálogo. Y la otra era que a veces, en ocasiones, los actores estaban ahí presentes para reaccionar decir, ahí en vivo. Que muchísimas cosas decían que utilizaron la voz de los actores reaccionando en escena
para hacer la edición de la película, que la edición de la película es de las cosas más sorprendentes en la idea del montaje que se han hecho en la historia. Es una puta locura la edición de esa película, pero para hacer la edición de la película, para poder hacer esto, utilizaban lo que habían grabado de los actores de doblaje diciendo en escena, porque entonces reaccionaban físicamente a cualquier cosa que estaba sucediendo, y eso para la edición funcionaba como cues de lo que estaba pasando ahí, porque es una verdadera locura. Entonces primero grabaron el live action. Sí. Ensayando con marionetas, les dio CMX un curso intensivo de técnicas de clown, de técnicas de mímica a todos los actores para que pudieran reaccionar. El punto es que si estás levantando un conejo aquí con esta mano, tienes que sentir físicamente que estás levantando 30 kilos de conejo, que tiene pelo, que se mueve, y hacer esa actuación sin nada es un ballet complejísimo. Y Bob Hoskins es maravilloso, o sea, es una pinche locura de actuación. Entonces graban primero el live action y luego viene la parte de la animación. Viene la parte de la animación. También otra cosa ahí es que el actor que le dio voz, que es una voz genial, además a Roger Rabbit, loco, Charles Fleischer, que también hizo algunos papeles ahí en otras películas, incluyendo Volver al Futuro 2. ¿Ah, sí? Sí, y es este loco que está diciendo que en el futuro cuando dice, aporten porque de la sociedad de cierto, conservación, güey, de la torre del reloj, él es él. Es el pinche locazo. Sí, un loco, y es un comediante estandopero. Totalmente pirado. Luego búsquenlo, está neta además, en serio loco. Está loco. En el set de filmación se vistió de conejo, se vistió de Roger Rabbit, y todo el puto tiempo estaba caminando como si fuera un conejo. Y hay en este documental que es genial, que están los extras del DVD, del Blu-ray de Roger Rabbit, donde dice, sí, estudié 3 años en la escuela de teatro, estudié Shakespeare para ser un conejo. Y lo está diciendo, y no lo está diciendo de broma, lo está diciendo dices, madres, este güey va a traer una metralleta al día siguiente y matarlos a todos. Y él estaba ahí en el set vestido de conejo, y lo que él decía es que en ocasiones, cuando estaban grabando, de pronto él tenía que estar ahí para, como dices, para decir ciertos diálogos que no estaban en el guión, pero que si de pronto haces este movimiento y jalas un grito que decía, esta vez jaló muy fuerte, entonces tienes que reaccionar. Exacto. Y eso servía, como dices, de guía para después los animadores decir, aquí la reacción de Roger Rabbit es así o de esta forma. Exacto. No, una verdadera locura. Este pinche loco de actor de doblaje decía que lo que él hacía era actuación proyectada, actuación extracorporal. Una maldita locura. Entonces, grababan esto con las voces de los personajes animados, con un vacío ahí, con marioneteros desde arriba sosteniendo los objetos que flotaban según una coreografía muy ensayada. Si se acuerdan de la escena en donde están en un bar y hay un pulpo atrás sirviendo tragos. Y están los pingüinos llevando los pingüinos meseros. Complejísima escena en donde sí decía, o sea, ves la imagen en el documental y es irreal, porque van como charolas flotando y martineras flotando y ves como todo un mundo que está flotando en vacío, como rarísimo, que es una maldita locura. Todo eso tenía atrás a marioneteros. A marioneteros agarrando cables y moviendo cositas y interpretando movimientos de personajes que no están ahí. O sea, todo es actuación al vacío, todo es movimiento al vacío. Y lo que decíamos, todo lo que usa en la animación tiene reacción en el mundo real, ¿no? Si alguien se tropieza, entonces todo eso tuvieron que idear muchísimos mecanismos para poder manejar cosas, incluyendo sin que brazos se viera. Robóticos. Eso me parece a mí una cosa delirante, que es cuando tenían que hacer el bebé, Baby Herman tiene un puro. Tiene un puro, lo está agarrando todo el tiempo, porque además es genial cuando después se acaba la escena y lo ves que tiene una voz así y está fumando un chingo. Exacto. ¿no? Y tiene una chava así súper guapa. Sí, y está fumando. Entonces, ¿cómo haces que ese puro esté ahí? Pero ya no puedes tener a alguien usándolo como si fuera una marioneta, porque el movimiento cuando está en la mano no es así, no es que esté flotando. Exacto. ¿no? Entonces debe tener un movimiento natural. Entonces, ¿qué hicieron estos putos locos para poder replicar ese movimiento? Locura. Crearon un brazo robótico que estaba ahí montado tomando el puro, y después otro brazo que se lo ponía un güey y entonces actuaba los movimientos del puro para que se replicaran en la escena. Y entonces había un pequeño brazo que hacía los mismos movimientos
que el actor estaba haciendo. 10 años antes de que Skynet tome conciencia de sí mismo en 1997. Ahí fue el principio de todo. Ese brazo robótico es algo impresionante. Es alucinante. Es una verdadera locura de esta película y es uno de tantos enormes medios que tuvieron que hacer. Ya una vez que hicieron toda esta pinche locura de grabar en 35 milímetros la película y todas las actuaciones, todavía faltaba como 2 años para que saliera la película, porque ahora venía lo ojete. Hacer la animación y cuadro por cuadro de la película agarraban el negativo de cada cuadro, una toma de cada cuadro, para con papel translúcido dibujar encima cuadro por cuadro toda la animación. Son alrededor de 50 minutos de animación en esa película. O sea, es un largometraje de animación, pero es un trabajo enorme porque no nada más era animar. Hay una capa que es el dibujo animado. Luego hay otra capa que le pusieron encima, porque si vas a interactuar con el mundo, y esta es la verdadera fineza de esa película, si vas a interactuar con el mundo, no nada más mueves los objetos, sino los objetos te impactan a ti. Y con objetos con espacialidad me refiero a la luz, por supuesto. Que la luz es lo que hace el cine. Que probablemente sea uno de los aspectos, si no el más complejo, de los más complejos que hay en animación. Totalmente. La iluminación en animación es complejísima. Y aquí ese era el de Braille. Como el mundo alrededor de donde estaban estas caricaturas tenía que golpearlos así. Y si iban a interactuar con este mundo, necesitaban que hubiera luz y sombra en sus personas, y hubiera perspectiva y hubiera profundidad. Entonces dibujaban a la caricatura sobre el negativo de la película en 35 milímetros, dibujaban en los papeles calca, cuadro por cuadro el dibujo, y luego había otra capa para colorearlos, otra capa para la luz, otra capa para la profundidad, y lo describían como un sándwich de montaje. O sea, era el negativo con capa tras capa tras capa, y luego ahí sacarlo a un videocolor. Y eso es una maldita cada locura. Cada uno de esos negativos y cada una de esas capas tenía que estar hecho específicamente para ese cuadro. Para ese cuadro por cuadro. O sea, hay alrededor de 80,000 cuadros en toda la película. 80,000 cuadros, 80,000 dibujos que se tuvieron que hacer a mano. Cada uno coloreado, cada uno con sombra, cada uno con luz. Exacto. Y imagínate el nivel de abstracción que tienes ahí para andar dibujando sin el personaje, la forma en que le impacta la luz en una cosa que ya fue grabada, y artificialmente hacer sentir esto, porque además, como buena novela como buena inspiración de novelas detectivescas y del hard boiled y demás, es una película llena de como claroscuros, pues, de humo, de juegos con la luz, y es tan complejo lo que hicieron, y se ve tan bien, es tan natural. O sea, tú lo ves y parece evidente. Sí. Está cabrón. Tuvo más de 300 animadores, que de nuevo, ahorita que lleguemos a decir un poco allá a la parte final donde vamos a hablar sobre el legado de la película, ahora puede parecer que eso no es nada y que eso no es nada nuevo y que... Dices 300 son los que sirven comida en Pixar. ¿No? O sea, ahora cuando ves los créditos de películas como Infinity War, ves que son como 60 estudios de animaciones que trabajaron cada uno como con 20 personas, ¿no? Artistas visuales, animadores, etcétera. Y dices, bueno, eso no es nada nuevo. No es nada nuevo grabar con pantalla verde. Aquí no existían las pantallas verdes, y si existían, no se usaron. No hay una sola toma que involucre computadoras. Todo esto es papel, todo esto es cinta, es película, es cine hecho de la forma más cruda, dura y vieja y chingona, a la esencia. Es puro hecho a mano, pues. En su momento tuvo uno de los grandes presupuestos, más grandes presupuestos que se hayan invertido en una película de animación más cara en su momento, $50 millones de esa época. Era un friego. Y era una apuesta, o sea, porque no sabían, o sea, tal vez se echaban, porque se echaron como 2 años animando la película, tal vez tiraste ese dinero a la basura y sale una mierda y nadie la ve y vale madres. Y tenía una de las secuencias de créditos más largas que se podían ver, que eran 300 solo animadores. 300 personas solo animadores. Sí, que Dick Williams, el Richard Williams, el animador en jefe, este pinche genio maravilloso, que logró todo esto y que coordinaba todo esto, decía que básicamente el estudio le decía como, ¿qué pedo, güey? ¿Cuándo vamos a poder tener esta película? ¿Cómo vamos a poder ver algo? Y entonces el güey regresaba con sus animadores y les decía,
dibujen más rápido. Que llegaba, o sea, los tenía como mulas dibujando cuadro por cuadro, cabrón. Llegaba a la sala de animadores y gritaban. Se ponía hasta atrás y les decía como, ¡más rápido, perros! ¡Dibujen, ¡Más perros! rápido, perros! ¡Dibujen simios! Pero bueno, es una oda técnica y una oda en cuanto a tecnología cinematográfica y de animación se refiere, pero hay otra cosa, porque no solamente es una gran película, no solamente es una buena película por todo lo que involucra, sino porque es muy entretenida de ver y tiene unos temas que se tratan que son para nada lo que tiene que ver con una película de animación. Totalmente. Aquí están tratando, es el límite de Disney, porque se están tratando, hay muchas bromas sexuales. Muchas bromas sexuales. Tiene esta cuando se mete al abrigo, ¿no? Ajá, se mete el conejo en el abrigo y su chava le dice, ¿tienes un conejo en el abrigo o estás contento por verme? Una clara referencia a una enorme erección. Uh-huh. Y a su peluche en el estuche. A su peluche en el estuche. Y cuando llega y también Roger Rabbit ve y espía a su esposa con acme, y entonces todo te da a entender que están cogiendo, que está fotografiando sexo. Eso. Y de hecho, eso es bastante bonito, porque ¿cómo le llaman? ¿El sexo? No. El sexo es algo. El sexo es algo hermoso, José Luis. Por favor. No. Me refiero a que. ¿Cómo le llaman? A lo que está jugando Jessica con Acme. No me acuerdo cómo se llama. Le llaman un juego. En verdad, la referencia, el nombre de este como juego que tú interpretas como que es sexual, es porque en la novela utilizan ese nombre como un eufemismo para coger. O sea, Jessica Rabbit sí estaba cogiendo con alguien más. Y aquí utilizan ese nombre para describir un juego de manos que jugaba Jessica en esta relación toda inocente que tenía con el conejo. Temas sexuales, temas de crimen, asesinatos, cosas reales, profundas. Alcoholismo, dependencia. Gente fumando todo el tiempo en caricatura y no en caricatura. Que digo, hubo una época en la que las caricaturas fumaban sin problema, pero esto ya era hacia los 80 y ahora sería impensable ver una película de Disney en la que haya gente tomando, haya chistes sexuales y haya gente fumando. Un bebé nalgueando gente fumando un habano. Dios santo, nada más den un paso atrás y piensen en la época en la que viven. ¿Cuántas gente se ofendería en Facebook ese simple hecho? Un chingo. Sí. La gente se ofende. Es una película compleja, incorrecta en varios sentidos, lo cual lo hace tan divertida, tan divertida. Y entre estos temas hay dos cosas que me gustaría decir como antes de que nos vayamos, que es una, el gran sentido que tenían ciertas películas tan clásicas de hacer un villano inexplicable. Este villano, que interpretado por Christopher Lloyd, del Judge Doom, es el Doc de Volver al Futuro, que CMX había grabado 3 años antes. Christopher Lloyd hace un personaje aquí, el villano, la caricatura maligna, una caricatura llena de maldad que asaltó el banco, que mató al hermano de Eddie Valiant y que después quiere acabar con las caricaturas porque su sueño de locura caricaturesca es convertir todo lo brillante y hermoso y bello de Toontown en un estacionamiento. En una carretera, en una autopista. De malls y de anuncios. Uh-huh. Es un pequeño cerdo capitalista y esa es la locura de una caricatura, que las caricaturas por principio son gratuitas. Tienen una vida gratuita, es totalmente, no tiene sentido, está ahí. Pero aquí las caricaturas trabajan y Betty Boop tiene que meserear para no pasar al olvido. Uh-huh. y Donald tiene que tocar el piano con Daffy Duck para también ganarse sus morlacos. Y hay caricaturas entonces que roban y que asesinan. Y ya es esta parte de la maldad. A las comadrejas ahí. A las comadrejas que están ahí y las llenas de las que hablan que se murieron de la risa antes de la película. Este malo... Que podrían haber sido las llenas del Rey León. Exacto. Si lo llevas ya a un universo expandido. Exacto, que son estos clásicos, ¿no? que de hecho sí, el Rey León son los clásicos, ¿cómo se llaman? Los Minions, uh-huh. ¿no? El personaje del Minion, de los pequeños y prescindibles ayudas del maligno. Aquí el Judge Doom es un personaje enorme, más grande que la vida, porque es inexplicable, porque no te lo explican. No. ¿Por qué carajos esta caricatura está loca? ¿Por qué es así? ¿De dónde salió? Si salió de algún lado, ¿de dónde salen todas las caricaturas? No hay origen, no hay nada más hay esta figura fantasmagórica aplastada que se vuelve a inflar con estos ojos locos y esta risa. Es terrorífico, porque es inexplicable.
Y ese es un enorme villano. Sí, es un gran villano. Y al margen de este gran villano está construida esta historia que habla sobre el Hollywood, que habla sobre Los Ángeles de la posguerra de 1947, en la que hubo grandes empresas de llantas que terminaron con esta empresa del ferrocarril, ¿no? Del tranvía que se pasaba por ahí, que la acabaron en una época en la que los coches, los autos, que comenzaban como a ocupar todo, ¿no? Y entonces es también una visión sobre eso, ¿no? Sobre la época, como decía, sobre la recuperación económica, sobre el esplendor americano de la posguerra, ¿no? Entonces la creación mecánica de coches. Hay varios subtextos ahí, ¿no? Que son súper interesantes y que, como bien decía Roger Ebert en su crítica de la película, es una película, todas estas cosas pueden hacer que sea una película que sea mucho más disfrutable para los adultos que para los niños, ¿no? Total. También tiene este otro aspecto que es como justo el exterminio de las caricaturas, que si no estuviera tal vez Spielberg detrás de esto podrías decir, bueno, es una historia de un villano que quiere acabar con todo, pero es también un guiño puesto en 1947, es un claro guiño al régimen nazi, ¿no? Y al exterminio y al holocausto, cuando este villano quiere eliminar con algo que dicen dip, la salsa. La salsa, ajá, que diluye, o sea, quiere extinguir a una especie, a una raza, y lo quiere hacer de la forma más industrial, la industrialización de la muerte. Si eso no es una referencia nazi, no sé qué lo sea. Y este es un güero loco, asesino maniático. Tiene todos estos aspectos. Y por el otro lado, tienes este lado de la nostalgia que se va a volver tan común ahorita de nuestro tiempo, de hablar de la rapidez, la eficiencia, el concreto, cómo está destrozando las cosas que hacíamos a mano. Las caricaturas, está hablando esta película sobre su propia extinción, sobre la extinción misma de las caricaturas dibujadas a mano por la rapidez, por la velocidad, por los anuncios, por los malls, por otras distracciones, y estas caricaturas que se van acabando y que están amenazadas de muerte, dan este último esfuerzo para permanecer vivas y para seguir alegrándonos la vida, y ese último esfuerzo es la película misma. Los animadores trabajaron con tanto amor, con tanto aprecio, porque estaban haciendo algo que se estaba acabando, porque se estaban despidiendo, porque estaban diciéndole adiós a su profesión. Y eso impacta en la película. Es tan hermosa y tan sentida, tan íntima, tan llena de corazón, porque son animadores despidiéndose de su oficio. Por eso ese final donde todas las caricaturas están aplaudiendo y están cantando es tan bello. Y además, tan conmovedor. Y también creo que cambia por completo el sentido también de la película, de ese final, si lo ves 30 años después, a que lo que significaba en 1988. Antes de ir ya a nuestro corte comercial, ya para acabar, ¿cuál es tu escena favorita de ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Híjole, está difícil, está duro. A ver, no lo había pensado. ¿Cuál es la tuya? A ver, déjame Yo creo que el duelo de piano entre el Pato Lucas y el Pato Donald es genial. El duelo de piano es maravilloso. Yo creo que sí, o sea, tendría que irme a una cosa como muy clásica, pero la batalla final entre la bondad y la maldad, y Eddie Valiant teniendo que recuperar su humor para poder vencer a un malo, utilizando todos los artefactos Acme que están ahí. Entonces se vuelve como una caricatura de él mismo. Y también es esa la lección. Como si no te sabes burlar de ti mismo, no vas a poder salir de ese hueco. El punto de ahí es Eddie Valiant dejando de tomarse en serio. Y de repente hay un momento precioso también de como masculinidades enfrentadas, en donde el malo saca una espada y Eddie Valiant trata de sacar una espada, pero es una espada Acme y es una espada que canta. No tiene ningún puto sentido. Es genial. Es genial, es como y empieza a cantar, a crunear, y es qué chingado, porque hay una espada que canta. No tiene ningún sentido. Y es esta madre masculina, puntiaguda, violenta, que es en verdad toda entera y se pone a cantar cuando necesitaría ser violenta. Todo esa pelea se me hace hermoso. Que de repente tiene que cantar para matar a las comadrejas de risa. Es hermoso. Es verdaderamente muy bonito. Y hay muchísimas cosas también, muchas referencias a Tex Avery, a la animación. Total. La escena del principio también, con la que abre la película, la que decías. Impresionante. Estas cosas imposibles, ¿no? Y te digo, también esto que refleja cuando ves a los dos patos en un duelo a muerte con pianos, ¿no? Que es
lo que decimos, no podía estar ningún personaje un segundo más que el otro. Estaban moviendo las teclas solitas. Y además están los dos mismos personajes que no pueden estar un segundo más que el otro y los dos tocan lo mismo y nadie gana porque no puede porque salir no uno podía, que otro, no podía Disney ganarle a Warner ni Warner ganarle a Disney. Entonces todo eso, no sé, creo que hay una cosa que es súper importante y entrañable esta película, que es una película irrepetible, ¿no? No se ha vuelto a hacer nada parecido a algo como... Se intentó con Cool World para un efecto medio patético. Nunca se volvió a hacer así y con esa pureza y con ese amor. Y con esa ambición. Con esa ambición. La escena que tú dices, la de los patos peleando, sintetiza muy bien todo lo que es esa película. Hay estos movimientos de cámara tremendos que tú estás viendo desde la perspectiva de Valiant a la perspectiva de atrás del bar, a unos paneos que van desde un lado del piano hasta la parte de atrás para ver la cara del pato que está tocando el piano, y acaban con el piano destrozándose por un cañón animado, y el golpe del cañón, que no estaba ahí, hace que explote el piano. O sea, hay una reacción física instantánea de ese momento imposible de hacer. O sea, es una maldita locura. Es genial. Es genial. Pues por eso y muchas otras cosas, vale la pena ver Quién engañó a Roger Rabbit. Una película, eso, como decías, eso sobre todo, irrepetible. O sea, es un hito verdadero y una cosa muy, muy, muy amorosa no sé, un grito de amor a la animación tradicional. Pues vamos a un mensaje de nuestros patrocinadores y regresamos ya para terminar este programa de Color Hormiga. Muy bien. A mí me encanta Trix de Nestlé. Trix tiene forma de frutitas. Con jugo de fruta, nuevos Trix de Nestlé. Si no son chavos, ni lo intenten. Oye, tú no eres chavo. ¡Oh, era un sueño! Nuevos tricks para chavos. Un agasajo frutal. Un agasajo frutal. Agasajo frutal, así se va a llamar nuestro nuevo grupo de tecnocumbia. Sí, hay varios agasajos que a mí me gustan, pero el frutal particularmente totalmente. Y es cierto que comíamos cereales por sus grandes nutrimentos, porque estaban hechos... 12 vitaminas y minerales. Por supuesto, y estaban hechos con jugo de fruta real. ¿Sabías eso? Sí. Cada frutita de Trix tenía jugo de la fruta a la que correspondía. Probablemente no la que, no sé, tal vez no la que correspondía, pero era jugo de ¿Tú crees fruta. que así era como todos estaban rellenos de guaraná y taurina? Tal vez, no lo sé. O sea, no sé si creerle tanto Por a eso nos ese... descalabrábamos tanto de No sé si creerle tanto a ese conejo un bribón. vaso de azúcar. Ese conejo oligofurénico. Sí, no lo sé. Estaba usando una playera hawaiana en la ciudad de Nueva York. Sospechosamente queriendo ir con los chavos. Ujú. No, chavos, no se dejen. Bueno, nuestra recomendación de la semana. Tenemos que darla porque es una contraparte muy oscura también a esta relación de volver que inició Jim Henson en los años 80, que es la relación entre marionetas y seres humanos, entre animación y seres humanos, con temas muy adultos y terribles y pesadillescos. Sí, Roger Rabbit es una película totalmente luminosa. Meet the Feebles de Peter Jackson, que es la recomendación de la semana, es su contraparte maligna, pues, o sea, no porque sea mala la película, es genial, pero Maldad. de maldad, pura maldad. Peter Jackson, el Peter Jackson antes del Señor de los Anillos, hizo una... Antes de Heavenly Creatures. Sí, hizo una gran cantidad de basura de la buena Basura maravillosa. en su natal Nueva Zelanda. Basura asquerosa, chingona. Brain Dead, Brain Bad Dead. Taste. Bad Taste, son pinches genialidades. Brain Dead, si no se acuerdan, tiene esta gran traducción al español que es Mi mamá se comió a mi perro o Tu mamá se comió a mi perro. Tu madre se comió a mi perro. Tu madre se comió, qué gran pinche título. Son unas maravillas. El Jackson el primer Peter Jackson era verdaderamente... Recuerda mucho, no nada más por su apariencia física, pero recuerda mucho a Guillermo del Toro. Era como un vato que le encantaba producir él mismo sus cosas, que sacaba sus props y que por sus huevos hacía películas que a nadie le gustaban y que son materia de culto instantáneo. Meet the Feebles cuenta la historia justamente de detrás del espectáculo de unas marionetas, y por eso tiene que ver con esta película. Es como un detrás del espectáculo, como también es Roger Rabbit. Y
ves ahí todos los problemas, desde marionetas que snifean calzones hasta traumas sexuales, heroinómanos y un periodista que es una mosca, que yo creo que es una gran representación del periodismo. Pues, Básicamente es qué pasaría si los Muppets vivieran fueran el show de los Muppets fuera solo un show y los Muppets tuvieran sus vidas aparte y de verdad fueran pervertidos, fueran adictos a la droga, fueran alcohólicos, tuvieran familias disfuncionales, fueran personas horribles como la humanidad. Como la humanidad. Celos, horror, y todo filmado en los pasillos de atrás de un teatro de una forma como súper cerrada, oscura, terrible, con estos ángulos obtusos que le encantaba a Peter Jackson, con unas tomas muy muy cercanas. Es una película claustrofóbica que si Roger Rabbit justamente da una idea de como enormidad, esta película da una idea de como pequeñez y es asfixiante. Tienen que verla, es horrendo verla, pero tienen que verla. Pues ahí está, Meet the Feebles de Peter Jackson es la recomendación de la semana. Esto fue Color Hormiga número 5, Color Hormiga mitad de temporada. Yay. Mid-season. Lo logramos. Nos estamos escuchando por acá la próxima semana. No olviden, estamos en Google Podcast, estamos en Apple Podcast, en iTunes y voy a decir Spotify porque todavía no, pero pronto sí. Entonces, algún día. Entonces también podemos... voy a adelantarme al futuro y cuando escuchen esto ya estaremos. Entonces, estamos en Spotify. Eso. Y bueno. Como nuestros patrocinadores dicen, sin ningún empacho. O sea, Color Hormiga también tiene jugo natural de fruta. Y sí, y Color Hormiga no es solo para chavos, pero... Sí, ese es un problema. Bueno, Nicolás, un placer, como siempre. Y pues gracias a nuestros queridos productores. Nos vemos la próxima semana.